Buenas, ¿cómo andan niños de catecismo? Los del segundo curso de comunión, los que están esperando este 8 de diciembre para recibir a nuestro Señor. Vemos una lección más, lección 19, siguiendo con el credo, que estamos estudiando el credo, que se tienen que saber perfectamente de memoria. En un momento el credo dice: creo en la Santa Iglesia Católica. Vamos a explicar qué es lo que realmente creemos cuando decimos creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Qué es la Santa Iglesia Católica? Bueno, ustedes se acuerdan que Jesús, pues durante su vida, durante los 3 años que estuvo predicando en público y que todo el mundo lo escuchaba y que hacía milagros y cosas, pues había mucha gente que lo seguía, ¿no? En particular, pues los apóstoles, que eran los que más seguían, vivían siempre con Jesús, escuchaban todo lo que Jesús decía, lo ayudaban pues a repartir los panes que él multiplicaba, lo ayudaban a hacer milagros, a curar a la gente, bueno, en fin. Los apóstoles así como los más cercanitos. Y después había otros discípulos, otras personas que lo escuchaban y aprendían de Jesús. Que eso significa discípulos, los que escuchan, aprenden y muchos de esos, por ejemplo, que habían sido curados de enfermedades, un sordo, por ejemplo, que le había curado Jesús, después se hizo discípulo de él y lo seguía. Pero estaban los discípulos y los apóstoles. Los discípulos, estaba Jesús, estaban los apóstoles en el triangulito, Jesús arriba mandando, a los apóstoles recibiendo órdenes de Jesús, pero también mandando sobre los discípulos. Los apóstoles vivían siempre con Jesús. Los discípulos lo acompañaban a veces, lo escuchaban, siempre creían en lo que él decía, pero a veces no podían, tenían otras cosas que hacer, entonces no podían seguir a Jesús. ¿Sí? Bueno, Jesús era el jefe de todas esas personas que lo seguían. Y ustedes se acuerdan, porque ya vimos que Jesús se fue al cielo, subió a los cielos. Por eso lo voy a dibujar acá. Jesús se va al cielo, le pongo una nubecita de que subió arriba. Jesús se fue al cielo. Y entonces, los apóstoles y los discípulos de Jesús se quedaron sin jefe. No, porque Jesús pensaba en todo. Jesús pensaba en todo. Entonces, bastante tiempo antes, como un año antes de morir en la cruz y de subir al cielo, pues Jesús agarró a Pedro, a Simón Pedro, y le prometió que iba a ser el jefe de la iglesia. Creo que ustedes ya deben conocer, como si no les cuento. Estaba Jesús andando por Cesarea de Filipo con sus apóstoles, estaba solo con sus apóstoles, no había otros discípulos. Y Jesús preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Uy, unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, porque Juan el Bautista ya le habían cortado la cabeza, era el primo, nada que ver, pero algunos pensaban que había resucitado Juan Bautista y por eso Jesús tenía tanta autoridad. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, que ha resucitado, o que Jeremías, son profetas que habían hecho muchos milagros en el Antiguo Testamento, o que eres Jeremías o alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Dicen que eres eso, porque uy, este hombre es un profeta grande. No será Elías que resucitó. No será que Juan Bautista que resucitó después de que le cortaron la cabeza y volvió más poderoso que antes. Así hablaba la gente, ¿no? Lo que hablaba la gente. Y entonces Jesús les pregunta a ellos, a los apóstoles: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y tomando la palabra, Pedro, en nombre de todos los apóstoles, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es decir, lo reconoce como ese Mesías, ese Salvador prometido al pueblo judío, y además dice que eres el Hijo de Dios, eres Dios, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. San Pedro ahí, con una confesión muy buena, realmente le dice lo que es. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, depende de la traducción. Porque esto no lo has aprendido de los hombres, que dicen cualquier tontería, que dicen que soy Juan el Bautista, que dicen que no lo has aprendido de los hombres, sino que te lo ha revelado mi Padre, que está en los cielos. Y ahí viene la promesa. Pedro le había dicho a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice: por eso yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, le dice: tú eres piedra en realidad, tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, le está prometiendo que él va a ser el jefe de la iglesia, de esa iglesia que Jesús vino a fundar a la tierra y que él ya estaba empezando a preparar, reuniendo gente a torno suyo.
Entonces le promete que va a ser el jefe de la iglesia, por eso le pone el nombre de Piedra, que después nosotros por hablar mucho de él terminamos diciéndole Pedro, porque es más fácil de pronunciar. Además, bueno. Y entonces le prometió, ¿no? Pero ¿cuándo fue que Pedro empezó a ser el jefe de la iglesia? No sé si ustedes se acuerdan, pero Pedro, después de esa promesa, el día que habían arrestado a Jesús, que se lo habían llevado preso en el huerto de los olivos, después de que Judas lo había traicionado con un beso, se habían llevado a Jesús y Pedro con Juan lo fueron siguiendo por atrás, a la distancia para que no los agarraran, no los apresaran. Primero se escaparon. Y después cuando vieron a dónde lo llevaba, lo empezaron a seguir y como escondiendo. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Para allá, vamos. Y lo siguieron hasta que a Jesús lo metieron en la casa de Anás y de Caifás, los sacerdotes, que tenían un patio en común y una puertita. Y Juan, que era amigo de Pedro, también uno de los apóstoles, San Juan, era conocido de la gente que vivía ahí adentro, entonces él pidió que lo dejaran entrar para poder estar más cerca de lo que le hacían a Jesús. Se estaban metiendo en un peligro muy grande, porque si los descubrían que eran apóstoles, los mataban. Entonces, Juan le dijo a Pedro, ven, yo te hago entrar. Entonces, no, estamos acá, que quisiéramos entrar acá a la casa, porque ya me conocen, así. Ah, sí, tú eres Juan, ven Juan, sí, no sé qué. ¿Y este quién es? No, este es un amigo, Pedro. Ah, bueno, Pedro, ven. Y entonces mientras esperaban, mientras estaban juzgando a Jesús, estaban viendo si lo condenaban a muerte o no lo condenaban a muerte, Pedro le empezó a agarrar frío porque era de noche. Ustedes saben que a Jesús lo habían apresado de noche. Entonces, Pedro, que estaba un poco apartado de la gente, vio que allá había un fueguito que estaba calentito. Y la gente estaba alrededor del fueguito, sí, bien calentito, cómoda, y tomando algo, comiendo algo. Entonces Pedro, que estaba muy nervioso y el frío, entonces decidió acercarse al fuego también para averiguar algo, a ver si podía preguntarle algo a la gente sobre lo que estaba pasando con Jesús allá adentro. Entonces se acercó al fueguito y claro, era de noche, nosotros estamos acostumbrados a tener luz eléctrica. Con la luz eléctrica de noche se ve mucho, pero cuando no tenemos luz no se ve nada. Y la única forma de ver bien a una persona es iluminarla con fuego, ya sea el fuego de una antorcha, el fuego de una vela. Bueno, San Pedro se acercó al fuego y se le iluminó toda la cara. Y entonces, mientras estaba, hola, ¿qué tal? ¿No? Sí, lo miraron. Oye, con la cara bien iluminada, entonces ahí lo reconocieron. Les pareció que lo reconocían. ¿Tú no estabas con Jesús Nazareno también? Diciendo, ¿tú no eras uno de los apóstoles que obedecían a Jesús? Y ahí Pedro, que tendría que haber dicho, sí, lo soy. Y bueno, ver lo que hacían. Pedro dijo, no conozco mucho a Jesús, la verdad no. Escuché hablar como todos, ¿no? Pero no, la verdad que no tengo nada que ver. Me pareció. Entonces Pedro ahí y al rato, de nuevo, lo escuchan hablar. Y Pedro era Galileo, la mayoría de los apóstoles de Jesús tenían un acento muy particular porque Jesús los había encontrado en una parte de Palestina, que tenían un acento raro. Entonces, oye, tú eres Galileo también, tú estabas con ese hombre, se nota por tu acento. No, que no tengo nada que ver, sí soy Galileo, pero no tengo nada que ver con él, ¿no? Lo vi de lejos una vez y ahora no, estoy acompañando a Juan, que es el que, bueno, él sí lo conocía un poco más, pero yo no tengo nada que ver. Y hasta que después se separó del fuego, porque si me vuelven a preguntar voy a tener que volver a negar. No. Y entonces se va a un costado más allá y de repente vuelve la misma criada del principio y lo agarra. Tú estabas con ese hombre también, sí, yo te reconozco. Que no, mujer, que no tengo nada. Y juró, te juro que no tengo nada que ver con ese hombre, basta de molestarme, todos me están confundiendo, no tengo nada que ver. Caliente, me voy de acá. Pedro, ¿cómo que no conoces a ese hombre? Pedro, le dijiste, tú eres el Cristo, esa fue tu respuesta antes. ¿Quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ahora cuando una criada te pregunta, no, yo no conozco a ese hombre. A ese Dios tendrías que decir que no conoces.
Y si lo conoces bien. Pero tuvo miedo Pedro y lo negó. ¿Lo negó? Dijo que no lo conocía. Y entonces, pues ustedes saben lo que pasó. Jesús murió, resucitó, se apareció a los discípulos. Y entonces, ¿qué pasó? Pedro, después de ese pecado tan grande que cometió de negar a Jesús, pues dejó de ser. Perdió la promesa que le había hecho Jesús de que iba a ser el jefe. No. Pero Jesús lo que sí le hizo fue obligarlo a reparar. Porque Pedro negó 3 veces a Jesús. Y entonces Jesús, antes de decirle, bueno, a partir de ahora es el jefe, le va a pedir, tienes que decirme ahora frente a todos que me reconoces, que me amas, que me quieres. Tú me negaste, ahora me tienes que reconocer. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta, ya les conté alguna vez que estaban pescando los apóstoles en Galilea. Después de la resurrección estaban esperando que Jesús se les apareciera en Galilea. Entonces Pedro, el más nervioso, se va a pescar porque no aguanta más, está a la noche, está nervioso, Jesús no viene y estoy ansioso y no tengo nada que hacer, no puedo dormir, me voy a pescar. ¿Quieren venir conmigo? El que quiere que venga, yo me voy a pescar. Bueno, sí, vamos, te acompaño. Vamos. Entonces 3 o 4 o 5 lo acompañan. Y estaba Juan también. Juan era muy amigo de Pedro, entonces sí, yo te acompaño. Yo también. Y eran pescadores de profesión. Solo que cuando siguieron a Jesús dejaron todo. Pero ahora que Jesús pues estaban esperándolo y no tenían nada que hacer, pues agarraron su barquita, sus redes viejas y se pusieron a pescar. Y les fue tan mal la noche que no pescaron nada. Y entonces llega la mañana y claro, se acercan los compradores para comprar el pescado fresco, recién pescado durante la noche. Y le gritan, ahí alguien en la orilla, una persona. Muchachos, ¿tienen algo? ¿Pescaron algo para comer? No, no fue mal. Nada. Tiren a la derecha y van a encontrar. Entonces, qué raro. ¿Será que sí? Entonces tiran las redes ahí sin mucha fe, sin mucha confianza. Y de repente, que las redes están llenas y que no las pueden levantar. Y que cuando las logran levantar, pues ahí están llenas de peces. Y la barca casi se hunde, empieza a entrar agua. Entonces tiene que haber alguien que saque agua. Bueno, yo creo que ya les conté esto. Y resulta entonces que Juan dice, es el Señor. Y Pedro se saca el manto para que no lo arrastre la corriente, se tira al agua, va nadando lo más que puede, era un pescador, sabía nadar muy bien. Y llega a la orilla y efectivamente era el Señor, era Jesús, que estaba ahí y les había vuelto a hacer un milagro de una pesca milagrosa. Y entonces estaban comiendo porque Jesús cuando llega a la orilla ya les tenía preparado la comida, solo les había pedido de comer pues para mostrarles el milagro. Y entonces les tenía preparada la comida, pescado asado a las brasas, y estaban pues una especie de desayuno, y los apóstoles en círculo muy callados porque Jesús no decía nada, entonces ellos le tenían mucha confianza, pero ahora Jesús estaba resucitado y no sabían cómo tratarlo muy bien. Y sobre todo Pedro pues estaba con mucha vergüenza porque él era el que lo había negado. Era el que sabía sus pecados, sobre todo de esas 3 veces que lo había negado. Y en un momento se hace silencio, están comiendo algunos, y Jesús mira a Pedro y no le dice Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro se llamaba Simón y Jesús le regala el nombre de Pedro? Dice, tú te llamarás Pedro, porque sobre esta piedra, tú te llamarás piedra, porque sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Es decir, tú te llamarás Pedro porque vas a ser el fundamento de mi iglesia, vas a ser el jefe de la iglesia. Y ahora le dice, Simón, no le dice Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Siguen comiendo. Y todos escuchando y mirando. Y Jesús lo vuelve a mirar. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? El Pedro de antes. Sí, Señor, yo te amo más que todo el mundo, no hay nadie que te ame como yo. Y ahora Simón no se anima a decir eso porque está muy avergonzado después de todos los pecados que cometió, esos 3 pecados graves. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
No le dice, tú sabes que te amo más que todo. No, tú conoces cuánto te amo. Yo no sé si te amo más que ellos o no, pero tú sabes que sí te amo y que soy sincero en mi amor. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y pasa el tiempo y todos siguen comiendo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Simón, casi con ganas de llorar, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Fíjense lo que acaba de ocurrir en ese momento. Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces. La primera me olvidé de decirle que le responde eso Jesús. ¿Qué significa eso? Le está diciendo, así como Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el jefe, el pastor es el que va gobernando las ovejas, las va alimentando, les va mostrando el camino, las va llevando. Pues así le dice a Pedro, tú ahora eres el pastor, apacienta mis ovejas. Bueno, yo soy el pastor de más arriba, pero tú serás pastor de mis ovejas. Porque Jesús se fue al cielo, está en la nubecita y no lo ven, ya una vez que no lo ven, ya sigue siendo el jefe de la iglesia, pero no lo ven. Entonces deja a Pedro, que a Pedro sí lo ven, los apóstoles, y le dice, fíjense, apacienta mis corderos, que son los discípulos, los fieles, la mayoría de las gentes. Porque bueno, eso es evidente, eso quizás no lo saben, pero se los voy a dibujar, porque siempre hay que dibujar las cosas. Ustedes saben que una ovejita que tiene orejas grandes es una oveja negra. Eso es una oveja, que es una grande. Y un corderito, todavía no le salió la lana. Muy poquita lana. El corderito es el hijo de la oveja. El pastor normalmente gobierna las ovejas y los corderos siguen a la oveja, que es su mamá. La oveja es la mamá, el cordero es el hijito. Y entonces Jesús le dice, como pastor, ¿qué vas a hacer en mi lugar? Apacienta mis ovejas, es decir, los grandes, que son los apóstoles. Y después le dice, apacienta mis corderos, es decir, los chiquitos, que son los fieles. Lo está poniendo sobre todos, que le van a ayudar pues a ser bueno. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jesús se fue al cielo y quedó Jesús como el jefe invisible de la iglesia y quedó San Pedro como el que todos podían ver. Y acá un detalle. Nosotros decimos jefe de la iglesia. Muchas veces piensan uno, el domingo voy a la iglesia, ¿no? El domingo voy a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que voy a la capilla, es decir, al edificio que está construido, que adentro pues nos juntamos para rezar y celebramos la misa. Eso es la iglesia, pero la iglesia con I chiquita. Es una iglesia chiquitita. Pero la iglesia, cuando se habla de la iglesia, con I mayúscula grande, estamos hablando de la sociedad, del conjunto de todos los fieles, de todas las personas que obedecen a Pedro y están dentro de la iglesia instituida por Jesús, de ese grupo de personas que son mi iglesia, son mi asamblea de personas, por decirlo así. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Pues que después de que Jesús se fue al cielo y que Pedro quedó gobernando la iglesia y que los apóstoles le ayudaban a Pedro a gobernar la iglesia y que había un montón de discípulos y fieles que creían en él y lo obedecían y lo seguían, pues entonces lo que ocurrió es que un día Pedro murió. ¿Y qué pasó? Nos volvimos a quedar sin jefe de la iglesia. Entonces los apóstoles pues eligieron otra persona, que fue, si no me equivoco, San Lino, que era como
el secretario de San Pedro, el que lo ayudaba a San Pedro y que conocía y lo ayudaba mucho, terminó quedando como papa. Pero vamos a dejar así, más fácil. Le vamos a poner el nombre de papa. Porque los papas, no papá, el papa. El papa es el sucesor de San Pedro. Cuando San Pedro muere, pues pone a otro que lo va a suceder como jefe de la iglesia, porque San Pedro era jefe de la iglesia y era el obispo de Roma también. Y cuando él muere, pues elige otro obispo en Roma, y ese obispo de Roma es el que queda como papa, como el jefe de toda la iglesia. Y después también ocurrió que los apóstoles fueron muriendo, y entonces había que ayudarlos a reemplazar, porque los apóstoles, por ejemplo, ordenaban sacerdotes y no solo celebraban la misa, sino que hacían otros sacramentos, la confirmación. Entonces, ¿qué fue lo que quedaron acá? Quedaron los obispos, que hacen lo mismo que hacían los apóstoles, pero ahora, pues, lo hacen los obispos. Y también ayudando a los obispos están los sacerdotes. O los padres, a veces decimos los padres. El padre Pablo o el sacerdote Pablo, como quieran decirlo. Estaban los sacerdotes que quedaron ahora ayudando a los obispos y obedeciendo a los obispos. Y abajo están pues los fieles de San Pedro, la gente que obedecía a San Pedro ya se murió toda, hace 2000 años de eso, y fueron reemplazándose y quedaron pues otros fieles que son, por ejemplo, ustedes hoy. Son gente que cree al sacerdote, que está pues siguiendo el camino del cielo, que quieren salvarse, que quieren pues o reconocen que el Papa es el jefe de la iglesia y lo obedecen en todo lo que dice bueno. Bien, yo hago una pregunta. ¿Por qué Jesús fundó la iglesia? Sabemos que la fundó y que reunió a la gente y les puso un jefe. Primero fue él el jefe, cuando él se fue a los cielos puso a San Pedro como jefe. Bien, ¿por qué hizo eso? Bueno, muy sencillo. Para seguir haciendo lo que él hizo durante su vida. Es decir, para seguir enseñando, seguir santificando y seguir gobernando a las almas, a los apóstoles y a los fieles. Fíjense que Jesús durante su vida, esos 3 años, él predicaba, contaba parábolas, contaba historias para enseñar a la gente un montón de verdades que antes no sabían. La iglesia enseña repitiendo las verdades que dijo Jesús. La iglesia no puede inventar ninguna verdad. Si la iglesia alguna vez define algo como verdad, es porque la enseñó Jesús directamente o se sale como consecuencia directa de lo que enseñó Jesús. La iglesia solo pudo repetir lo que Jesús enseñó. Y también la fundó Jesús para darnos la vida de la gracia. Porque Él nos santificaba dándonos su vida. Cuando Él nos da su vida, nos santifica. Y la iglesia nos vuelve a dar la vida de Jesús, que es la vida de la gracia en nuestras almas. ¿Cuándo la iglesia nos da la vida de la gracia? ¿Cuándo nacemos a la vida de la gracia? Bueno, lo saben todos, en el sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo nosotros nacemos a la vida de la gracia. Y si alguien, por ejemplo, comete un pecado mortal después del bautismo, no quiero que lo hagan, pero si lo comete, ¿qué pasa? Ya está, se condenó, se va al infierno. Si muere, sí, pero si se arrepiente y se acerca al sacramento de la confesión, entonces se le perdonan sus pecados y puede ir al cielo. Si muere después de la confesión, se va al cielo. Y después también la iglesia nos da la vida de la gracia, en realidad con todos los 7 sacramentos, pero yo estoy mostrando 3 en particular. Nos da la vida de la gracia también a través de la comunión. Como el alimento del cuerpo nos mantiene la vida natural y nos da ganas de correr y de hacer cosas, pues el alimento espiritual, la Eucaristía, el cuerpo de nuestro Señor y la sangre de nuestro Señor, nos dan la energía para luchar y para seguir valientes caminando en el camino al cielo, rumbo al cielo. Bueno, entonces Cristo fundó la iglesia para enseñar, para darnos la vida de la gracia a través de los sacramentos y para gobernar a los fieles, para llevarnos por el camino. Oiga, que te estás escapando, venga para acá, tiene que ir por acá, tiene que hacer esto que yo le digo, esto lo otro. Tiene que ir a misa los domingos, no tiene que insultar, no tiene que blasfemar, no tiene que venga para acá, haga esto, haga lo otro. Así la iglesia gobierna a los fieles.
Y un detalle más que les quiero decir, porque nosotros decimos en el credo, creo en la Santa Iglesia Católica. Por un lado es santa la Iglesia porque nos comunica la santidad de Jesús, nos da la vida de la gracia. Es santa también porque todo lo que nos enseña es santo, porque es lo mismo que enseñó Jesucristo, que es santo. Es santa por muchas razones, pero quédense con esas. Y sobre todo, la Iglesia es católica. ¿Qué significa la palabra católica? No sé si ustedes tienen alguna idea de qué significa. La palabra católica es muy, muy importante en el credo, porque la palabra católica significa universal. Es como si yo dijera, creo en la Iglesia universal. ¿Qué significa la Iglesia universal? Significa que es una iglesia que es universal, es para todos. Todos los hombres pueden entrar en la iglesia. Ay, pero yo soy muy viejo. Los viejos también pueden entrar a la iglesia. Si no fueron bautizados, los bautizo ahora. No, pero yo soy mujer. Para los hombres eso nomás. No, también las mujeres entran en la iglesia. Pero yo soy un romano. Ego romanus sum. Ego loquor latinem. Bueno, fantástico. Usted romano puede entrar en la iglesia. Le tengo que explicar de otra manera, pero usted entra en la iglesia. Puede entrar en la iglesia. Pero yo soy un hombre del futuro de acá a 3000 años. Usted también puede entrar en la iglesia. La iglesia tiene las puertas abiertas para todos los hombres. Y más, no solo pueden entrar en la iglesia, sino que todos los hombres están obligados a entrar en la iglesia. Porque Jesús funda una sola iglesia. Y esa iglesia la abre para todos. Todos los hombres pueden entrar en esa iglesia y tienen la obligación de entrar a la iglesia. Ah, no, pero yo no quiero entrar a la iglesia. Pues te vas a ir al infierno. Si no quieres entrar en la iglesia, te vas allí al infierno. Al cielo solo entran los miembros buenos de la iglesia católica. Los de las otras religiones no entran. Porque Jesús fundó un solo camino. Él construyó un solo camino para ir al cielo, que es la iglesia católica. Por eso siempre se dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Y eso como consecuencia, las otras religiones que dicen, no, sí, yo te voy a llevar al cielo, es un camino que conduce al cielo, sí, venga por acá. Las otras religiones son falsas, son falsas. El único que construye el puente entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, es Jesús, y lo construye, y ese puente es la Iglesia Católica. El que no camina por la Iglesia Católica no llega al cielo. Y el que quiere agarrar otro camino para llegar al cielo, pues va a caer al pozo, porque no hay otro camino. Ustedes tienen la tierra y tienen el cielo, con sus nubecitas y todo. Y hay un solo puente, que es la Iglesia. Y ese puente lo construyó Jesús. ¿Jesús podría haber construido más puentes? Sí, podría haber hecho todos los puentes que quiera, uno por acá, otro por allá. Pero Jesús no lo hizo. Construyó un solo puente, por el cual todos pueden entrar. Es católico ese puente. Es universal. Todos pueden entrar y todos tienen que pasar por ahí. Hay un cartel en la entrada así que dice, todos tienen que pasar por este puente. El que no pase, cae al abismo. Ay, no, pero dicen que los budistas me pueden llevar al cielo. Acá hay un caminito que dice el budista lleva al cielo, pero fíjense, el final del camino hace así. Y se cae. Al infierno. Y va por acá abajo y llega al infierno. No, pero dicen que la religión protestante, los evangélicos, los cristianos, que se dicen cristianos, son también de otras iglesias. No son iglesia católica, pero son de otras iglesias. Mire, si no es católica, no es la verdadera iglesia. Son religiones falsas, que no pueden armar el puente para ir al cielo. Cuando están por llegar, caen. Porque nadie puede unir el cielo y la tierra sino solo Jesús. Y Jesús lo unió con un solo puente, que es la Iglesia Católica. Todos los otros que prometen que van a llegar al cielo, que te van a llevar al cielo, no pueden. Bueno, y un comentario más. También decimos a veces que la Iglesia es una madre,
que la Santa Madre Iglesia, decimos muchas veces. ¿Por qué decimos que es madre? Porque fíjense que una madre nos da también la vida. Nos da también la vida. Mi mamá me dio la vida. ¿Por qué? Porque me hizo nacer al mundo. Y así la Iglesia nos hace nacer con el bautismo. Nos comunica la vida de Jesús por el bautismo. Y así como una madre nos cuida cuando estamos enfermos y nos hace que nos pongamos bien y nos hace comer la medicina y nos cura, pues así la Iglesia con la confesión nos cura, nos arregla las heridas del pecado que el pecado causó en nuestra alma. Y también como una madre cocina para nosotros todos los días una comida y saludable y para sacarnos adelante, pues así la Iglesia nos da el alimento espiritual que es Jesús mismo y nos da en la Santa Comunión. Niños, ya estamos realmente muy cerca del 8 de diciembre, día en que si Dios quiere pues van a hacer su primera comunión. Y no es la única comunión de su vida, es la primera. Tienen que prepararse no solo para ese día, para estar muy bien, muy limpitos, muy blancos el 8 de diciembre, sino tienen que prepararse para poder estar así el resto de su vida. Para poder estar realmente blancos y hermosos toda su vida para recibir a Jesús, alimento de nuestra alma. Bueno, los dejo, estudien, tienen que tener estas cosas muy claras, porque si no tienen muy claros los carteles que están a la puerta de ese puente que lleva al cielo, que es la Iglesia, los mandamientos, por ejemplo, qué son los sacramentos, cuáles son los sacramentos, cómo me lleva, qué es lo que dice el credo, qué es lo que pasó con Jesús, pues entonces se van a equivocar de camino. Si no saben bien el camino, se van a equivocar. Entonces estudien muy bien el catecismo. Esa es una muy buena preparación para la primera comunión. Y es indispensable. Que Dios los bendiga y acuérdense, siempre para recibir un sacramento tienen que hacer un examen conmigo, presencial, cara a cara. Nada de tecnología, nada de exámenes en la casa, nada de videos, no. Cara a cara y con una nota así. Y yo les pregunto a ver qué es lo que saben. Así que mejor que sepan porque si no me voy a dar cuenta.